Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez Martínez, soy estudiante de doctorado en cirugía dental y en esta ocasión hablaré sobre el tema de plaquetas. Para empezar, eh, se dice que las plaquetas, también llamadas trombocitos, son discos diminutos de 1 a 4 micras de diámetro. Se dice que se forman en la célula ósea a partir de los megacariocitos, que son las células extremadamente más grandes de la serie hematopoyética de ese sistema, ¿verdad? De la médula ósea. Los megacariocitos se fragmentan en las plaquetas diminutas en la médula ósea o nada más entrar en la sangre, especialmente cuando construyen los capilares. La concentración normal de las plaquetas se dice que está entre 150.000 a 450.000. Las plaquetas tienen muchas de las características funcionales, de las cuales completan aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. Se dice que las plaquetas tienen, tienen en su citoplasma hay factores activos del tipo. Sería un factor activo, sería las moléculas de actina y de miosina, que son las proteínas contráctiles similares a las que se encuentran en las células musculares. Y además hay otra proteína contráctil que es la tromboastenina, que se puede contraer las plaquetas. Otro sería los restos de retículo endoplasmático y de aparato de Golgi, que sintetizan varias enzimas, especialmente las que almacenan cantidades grandes de iones de calcio. Otro serían las mitocondrias y los sistemas enzimáticos que tienen la capacidad de formar trifosfato de adenosina ATP y disfosfato de adenosina ADP. Otro factor sería el sistema enzimático que sintetiza las prostaglandinas, que son hormonas locales que causan muchas reacciones vasculares y otros tejidos locales. Otra muy importante que sería la proteína llamada factor estabilizador de fibrina, que esa es la que voy a hablar más adelante en relación de la coagulación sanguínea. Otro sería un factor de crecimiento que hace que las células endoteliales vasculares, las células C musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan, lo que provoca que el crecimiento celular finalmente ayude a reparar las paredes vasculares dañadas. Y siguiendo, eh, hablaré sobre qué es la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el conjunto de mecanismos actos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, sería que es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre se quede en el estado líquido, permanezca en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que no se haya como un eh, desemboque, ¿verdad? O un sitio por donde se filtre la sangre, ¿verdad? Líquido. Esto significa que la prevención de la pérdida de sangre, ¿verdad? Siempre que se acorte o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos, que sería en el aspo vascular, la formación del tampón de plaquetas, la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea, ¿verdad? Y la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Luego tenemos los factores de coagulación. Los factores de coagulación eh, tenemos como primer factor el fibrinógeno, que es el que se convierte en fibrina. El factor 2, que es la protombina, que es el que se va a convertir en trombina. El factor 3, es el tromboplastina o factor tisular, que es el que activa la vía, es el que activa la vía extrínseca. Tenemos como factor 4 el calcio. Tenemos como factor 5 la proacelerina o factor lábil. Tenemos factor 7, en este caso no hay factor 6. En factor 7 tenemos la proconvertina o factor estable. En el factor 8 tenemos el antihemofílico A, que es el que ayuda al factor 9 para activar el 10 en la vía extrínseca. Tenemos el factor 9, que es el antihemofílico B,
o factor de Christman. Tenemos el factor 10 que sería el de Stuart Power o el de autotrombina C. Tenemos el factor 11 que es el antihemofílico C o el antidesentromoplástico del plasma. Tenemos el factor 12 que es el Hageman o factor de vidrio, que es donde se inicia la vía intrínseca, ¿verdad? Y el factor 13 que es el estabilizador de la fibrina o factor de Laki-Laki, que es el que convierte el coágulo inestable en estable, ¿verdad? Y tenemos aquí en este cuadro que tenemos que los factores lo agrupamos, ¿verdad? Como los dividimos, están los de vía extrínseca, vía común, vía extrínseca, los de activación por contacto y los dependientes de vitamina K. Los de dependientes de vitamina K es muy importante porque son lo que su activación o su síntesis depende de que haya vitamina K presente. Situaciones en que no haya vitamina K, va a haber déficit de estos factores y ya que la warfarina actúa en los que dependen de vitamina K. Así que es muy importante esto en parte de los que dependen del factor de vitamina K, ¿verdad? Luego tenemos la formación del tapón plaquetario. Se dice que la formación del tapón plaquetario, la reparación con plaquetas de las brechas vasculares se basa en varias funciones importantes como las propias de las plaquetas cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, especialmente con las fibras de colágeno en la pared vascular. Las plaquetas cambian inmediatamente entre su característica de manera drástica, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Vemos la lesión, la daño en la pared. Inmediatamente las plaquetas llegan al punto y se cambian su característica, su forma, a modo que tratar de bloquear ese daño en la pared que hay, ¿verdad? Siguiendo, siguiendo con tapando las paredes de colágeno vascular, ¿verdad? Las plaquetas cambian inmediatamente sus características, ¿verdad? Como se lo decía, drásticamente. Empiezan a hincharse, cambiar su forma de estructura, ¿verdad? Se adoptan formas irregulares, numerosos pseudosopos radiantes que sobresalen de sus superficies. Sus proteínas contráctiles se contraen fuertemente y liberan los múltiples factores activados de sus gránulos que se vuelven pegajosas, se adhieren al colágeno en el tejido de una proteína llamada factor de Willy-Warren, que se filtra en el tejido traumatizado desde el plasma, segrega cantidades grandes de ADP y su enzima forman trombosano A2 en el ADP, en el trombosano actúan sucesivamente las plaquetas cercanas para activarlas también, y la adhesividad de estas plaquetas adicionalmente se hace con la adhieran a las plaquetas activadas originalmente, ¿verdad? Por tanto, en lugar de cualquier desgarro del vaso en la pared vascular dañada, activan sucesivamente un mayor número de plaquetas que atraen hacia ellas cada vez más plaquetas adicionales, formando así un tapón plaquetario. O sea que por su cambio de forma drástica y de las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas vecinas las atraen mediante su reacción inmediata que están haciendo para así formar finalmente su tapón plaquetario, ¿verdad? Luego está la coagulación sanguínea en el vaso roto. Se dice que el tercer mecanismo de la hemostasia es la formación de coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave, y en 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor, ¿verdad? Ahí dependiendo de la gravedad, así van a actuar inmediatamente este mecanismo, ¿verdad? Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de las plaquetas y de las proteínas sanguíneas se adhieren a la pared vascular traumatizada. Inician el proceso de coagulación, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen, vemos aquí el vaso lesionado, ¿verdad? De ahí la agilitación de las plaquetas, que las plaquetas no pudieron
hacer el tapón plaquetario adecuado, ¿verdad? Luego está la aparición de la fibrina y está la formación del coágulo de fibrina que adelante viene, ¿verdad? Se lo voy a explicar. Y de último está la retracción del coágulo, ¿verdad? Luego tenemos la organización fibrosa y disolución del coágulo sanguíneo, ¿verdad? Este es una vez se haya formado el coágulo sanguíneo, puede suceder de una de estas dos cosas, ¿verdad? Puede ser que invadirlo, pueden invadirlo los fibroblastos que después formarán tejido conjuntivo por todo el coágulo, o dos, puede disolverlo. La evolución habitual de un coágulo que se forma en un agujero pequeño en una pared vascular es la invasión de los fibroblastos, empezando pocas horas después que se haya formado el coágulo, ¿verdad? Lo que promueve esto es que al menos parcialmente el factor de crecimiento segrega las plaquetas. Esto continúa hasta la organización completa del coágulo del tejido fibroso en aproximadamente de 1 a 2 semanas, ¿verdad? Seguimos con los trastornos plaquetarios, ¿verdad? Como sabemos, los dos más comunes, ¿verdad? Entendemos que la trombocitopenia, ¿verdad? Y la hemofilia, que cualquiera de estos dos trastornos puede causar problemas hacia la coagulación de la sangre, ¿verdad? Y empezamos con la trombocitopenia. La trombocitopenia es la disminución del número de plaquetas. Esto se le denomina trombocitopenia y puede deberse a tres mecanismos, ya sea por disminución a su producción en la médula ósea, como por ejemplo en la aplasia medular, o por reemplazo como en las leucemias agudas o metástasis distintas de malignidades. O dos, sería su destrucción periférica, más a menudo en un fenómeno autoinmune, que ella misma se ataque, ¿verdad? O tres, sería una secundaria a su secuestro, como en el caso de un crecimiento esplénico de una cirrosis hepática. La trombocitopenia se dice que ocurre en 5 a 10% de los pacientes hospitalados por cualquier motivo y en 30 a 35% de los sujetos en la unidad de cuidados intensivos, en lo cual aumenta el doble de la tasa de mortalidad, ya que estos pacientes están como más débiles, más propensos a una muerte, ¿verdad? Se dice que la destrucción acelerada mediada por un mecanismo inmune puede deberse a anticuerpos o a los anticuerpos o anticuerpos dependes de fármacos. Tenemos la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Esta se dice que la púrpura trombocitopénica inmunitaria es un trastorno plaquetario que se caracteriza por una disminución anormal de las plaquetas en la sangre. Las plaquetas son células sanguíneas que ayudan a detener las hemorragias, ¿verdad? Esta enfermedad afecta a varones, a mujeres por igual manera, ya la cual la prevalencia de la enfermedad es muy baja, es muy rara, ¿verdad? Es de 100 casos por 1 millón al año. Se dice que este trastorno puede producir una producción de la producción plaquetaria o aumento de destrucción plaquetaria y aumento del secuestro del vaso. Luego, sus manifestaciones hemorrágicas de la correlación con el recuadro plaquetario, los signos y síntomas más frecuentes de la púrpura son petequias, que son las pequeñas manchas rojas en la piel, ¿verdad? De tamaño del alfiler el tamaño de la cabeza de un alfiler. Está la esquimiosis, que son manchas rojas en la piel en un tamaño de 2 a 3 centímetros de diámetro, ¿verdad? Tenemos el sangrado en las encías, en la nariz y en boca, ¿verdad? Se dice que ocasionalmente, en otros casos más severos de esta enfermedad, de este trastorno, otros tipos de síntomas puede haberse epistasis, ingiborragia, melenas, hematuria, con poca frecuencia hemorragias en el cerebro. Su clasificación, se dice que hay dos tipos de
de la púrpura trombocitopénica está la aguda y la crónica. La aguda sería el ama común del trastorno, es más frecuente en niños de 2 a 6 años de edad. Los síntomas pueden seguir a una enfermedad virílica como la varicela, rubeola o hepatitis. Por lo general, tiene un inicio repentino. Los síntomas desaparecen en menos de 6 meses, a menudo a lo mucho a unas cuantas semanas. Y la crónica se dice que al inicio es un trastorno que puede suceder a cualquier edad. Los síntomas pueden durar un periodo mínimo de 6 o varios años. La prevalencia de esta enfermedad se dice que es más frecuente en adultos que en niños y que afecta también a adolescentes. La prevalencia es mayor en mujeres. Esta enfermedad requiere tratamiento para su mejoría. Su diagnóstico sería un reencuentro sanguíneo completo, medición del tamaño del número y madurez de las diferentes células sanguíneas, un volumen de sangre específico para medir las plaquetas. Su tratamiento sería esteroides, inmunoglobulinas y en caso ya llegar a un extremo más, sería la cirugía, que se puede hacer una extracción del vaso, ¿verdad? Que sería el nombre de la esplenectomía. Luego tenemos la hemofilia. La hemofilia es, es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada, o sea que se va de pasón, ¿verdad? Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación, tener una lesión mínima. Con una lesión mínima, ya este paciente que tenga esta enfermedad podría hacerse una hemorragia muy grave, ¿verdad? La hemofilia es causada por una mutación o cambio en uno de los genes de las instrucciones para producir la proteína del factor de coagulación necesaria para formar un coágulo de sangre, ¿verdad? Se dice que sus tipos de hemofilia está el tipo de hemofilia A, que sería la hemofilia clásica, que está que este es el tipo causado por la falta o disminución del factor de coagulación del factor 8. Y tenemos la hemofilia B, que es la enfermedad de Crispman, que este tipo de hemofilia es causado por la falta o disminución del factor de la coagulación del factor 9, ¿verdad? Sus signos y síntomas sería que hay hemorragias en la boca y en las encías, hemorragias difíciles de detener, después de una caída de un diente, un golpe, ¿verdad? Hemorragia después de la cirugía que se realiza a los bebés varones para que quitarle la piel de que recubre la punta del pene, ¿verdad? Llamado prepucio. Hemorragias después de recibir inyecciones como las vacunas, ¿verdad? Normales, ¿verdad? Hemorragias en la cabeza de recién nacido después de un parto difícil, sangre en la orina o en las heces, hemorragias nasales frecuentes y difíciles de detener. Se dice que a quienes afecta más. Se dice que la hemofilia se presenta en uno de cada 5.000 bebés varones. La hemofilia es casi 4 veces más común que la hemofilia B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas tienen la forma grave de la enfermedad. La hemofilia afecta a las personas en todos los grupos, ya sea raciales y étnicos. Su tratamiento, la mejor forma de tratar la hemofilia es mediante la reposición del factor de coagulación que falta, que está ausente, ¿verdad? Para que así la sangre se pueda coagular adecuadamente. Esto se hace mediante la infusión por vía intravenosa de concentrados del factor que se está preparando comercialmente, ¿verdad? Y dependiendo del factor que haga falta, ahí sería su tratamiento y tratarlo de la mejor manera posible. Esto ha sido mi presentación y muchísimas gracias.